días, el día de hoy les vamos a hablar sobre las responsabilidades que tiene el empleador. Los tipos de responsabilidades a los cuales debe enfrentarse el empleador en caso de accidentes en su área laboral son responsabilidad penal, responsabilidad civil, responsabilidad administrativa y responsabilidad laboral. La responsabilidad laboral nace en el contrato de trabajo que firman los trabajadores antes de ingresar a una empresa. Es mediante esta donde ellos están protegidos de las contingencias que se pueden presentar en su área laboral. Siendo así, se mira previamente la promoción, la prevención, las estrategias económicas y también las asistenciales. Estas se verifican por accidentes de trabajo y también enfermedades laborales. La responsabilidad laboral también está asociada a los gastos generales, como también la pensión por invalidez, o también llamada pensión por sobrevivencia. Estos gastos deberán ser cubiertos por la ARL, pero si no es así, debería ser el empleador el que se encargue de los gastos médicos y de la pensión de invalidez para ser cubiertos por él. La responsabilidad civil es el pago por daños o perjuicios que se ocasione al trabajador o también a sus familiares, donde por culpa del empleador esta persona haya perdido sus capacidades de trabajo. También vendría siendo que por culpa del empleador se generen accidentes de trabajo o también una enfermedad de origen laboral. La responsabilidad civil también debería abordar los pagos correspondientes por daño moral, lucro cesante y también por daño emergente, donde el daño moral se genera al trabajador por la pérdida, el dolor o el sentimiento que éste genere tras no poder realizar su trabajo. El daño emergente viene asociado o se genera por no haber podido cumplir las obligaciones que éste tenía que realizar. El lucro cesante se lo toma como la pérdida de las ganancias que éste genera en su familia o donde éste esté residiendo. Y esto se genera por no haber podido cumplir las obligaciones que éste tenía. Esto también vendría a estar asociado con el empobrecimiento y la pérdida de ingresos a futuro. Asimismo, la responsabilidad civil ejerce el derecho al auxilio funerario. La responsabilidad penal. Esta se genera a medida de que un trabajador tenga un accidente o una enfermedad laboral que venga implicado el empleador. Esto lo podríamos ver también como accidente de trabajo por culpa o dolo. La responsabilidad penal por lesiones o también por el homicidio del trabajador. Esta es asumida directamente por el Ministerio de Trabajo, pero directamente es asumida por el causante principal del daño que se haya ocasionado. Vendría siendo un accidente mortal, quienes pueden perder su libertad por consecuencia de un proceso penal por homicidio. En esta parte se pueden establecer tres tipos de responsabilidad civil: delito, homicidio culposo o doloso y también peritencional. Responsabilidad administrativa. La vigilancia y control están vistas por la seguridad y salud en el trabajo y también por los riesgos laborales. Esta es emergida por el ministro de Trabajo, donde el empleador tiene que responder con una multa o el cierre de la empresa donde haya ocurrido el suceso, donde se verifica el incumplimiento de las normas administrativas. La responsabilidad administrativa se adelanta al cumplimiento donde se verifique el incumplimiento de las normas, donde estas están establecidas en el decreto 1072 de 2015, donde el empleador es acusado si se encuentra
planta mediante el cumplimiento del decreto 1072 de 2015. El empleador es sancionado si en esta se encuentra que han violado las normas del Ministerio de Trabajo, como también el incumplimiento de las normas de salud ocupacional, como por ejemplo la falta de los elementos de protección personal. En el área que nosotros escogimos, que vendría siendo la panadería, debemos ver que los elementos de protección personal vendrían establecidos en el siguiente orden: protección para la cabeza, protección para los oídos, protección para los ojos, protección para el cuerpo. Lo más esencial vendrían siendo gafas o pantallas visuales, gorros, tapabocas o mascarillas, y también guantes, como también un delantal que cubra la parte total del cuerpo. Muchas gracias. Muy bien, continuando con lo que dijo mi compañera, podemos mencionar que para los elementos de protección personal se debe hacer uso de gorro, tapabocas, camisa corta debido al calor que se genera, pantalón, chanclas y por supuesto delantal. Pero bien, ¿por qué no mencioné algo tan crucial como son las gafas? Pues esto es debido a que no se ha propiciado ese elemento a los trabajadores, viéndose bastante afectados mientras se realiza su labor. Cabe resaltar que las chanclas que usan los empleados no siempre es de su número de talla, entorpeciendo el momento de caminar y generando deslizamientos al piso estar húmedo, encontrando así ya estas fallas las cuales hemos notado al hacer la respectiva inspección. Ahora bien, seguiré platicando sobre los riesgos que se presentan en la empresa del Palacio del Pan y el Ponqué, como por ejemplo la mojadora, siendo un implemento de bastante uso en la panadería, es para poder preparar la masa dependiendo de los ingredientes. Es una máquina que por lo general se mueve mucho porque el piso es bastante liso y eso genera inconvenientes porque hay que moverla seguido, tener cuidado de que no se mueva mucho y desconecte o choque con algo o la haga caer perdón. El cuarto de crecimiento, como el mismo nombre lo dice, se lo emplea dejando el pan en unos minutos dentro y revisar con frecuencia que no se pase. Al hacer esto se deja una olla con agua para que hierva a su máximo. El riesgo que podemos ver aquí es que en un descuido de sacar el pan se puede golpear la olla que se encuentra en el piso y el agua hirviendo puede regarse, siendo de gran peligro. El horno nos sirve para darle el punto final al pan y el problema empieza al momento de sacarlo. El sonido aturdidor es bastante irritante y a la vez al abrir la puerta del horno sale todo ese humo, lo cual afecta considerablemente y con el tiempo también causa severos daños a la vista. No contando con gafas para esta labor, se presenta un gran inconveniente y problema. Las zonas donde se dejan los residuos viene siendo una habitación que por lo general se mantiene cerrada y se saca al día que pasa el carro de basura y a la hora correspondiente. El problema es que hay momentos donde los empleados por apresurados dejan media abierta la puerta y rápidamente se propaga ese olor, causando incomodidad en los clientes y así también contaminando el lugar. Falta de señalizaciones en algunos sectores. No hay señales que puedan advertir de peligro por el vapor o las temperaturas de los hornos, por ejemplo, y tampoco hay recomendaciones sobre el equipo de protección personal, sobre cómo usarlo o lo que se requiere. En el momento de hacer uso del lavadero y hacer el respectivo aseo y lavado se presentan que se da dolor de espalda porque hay que agacharse mucho y a la vez el peligro cuando se moja el piso y este no consta de cinta antideslizante y eso ha generado unos ciertos momentos, algunos posibles tropiezos o como consecuencia algunos golpes no de gravedad. La falta de personal o pocos trabajadores para algunos sectores, esto causa un problema de cansancio o muchas veces se evidencia el sobreesfuerzo por parte de los empleados debido a que no hay más trabajadores para ayudar en los procesos. El material del piso suele ser causante de pequeños tropiezos ya que el material es muy liso y cuando por momentos se moja afecta al personal, principalmente porque podría causar incluso quemaduras cuando se está llevando bandejas de un lado a otro. Podría causar una caída en la que la bandeja quede sobre nosotros, entonces es notorio que el piso de esta área debería ser distinto. La falta de espacio. El área de trabajo es reducida, que incluso podríamos tener un tropiezo con los clientes de la panadería, ya que por ejemplo los hornos están alejados de las mesas
aproximadamente a 7 metros, lo cual genera unos inconvenientes, y además las bandejas están calientes y a falta considerable de espacio no permite moverse tan cómodamente. Muy bien, ahora hablaré sobre los controles de riesgo, pero primero diré qué es cada uno de ellos. Por ejemplo, el control en la fuente es la medida que se establece en la fuente generadora de riesgo. En el control en el medio vendría siendo cuando las medidas se establecen entre la fuente y las personas. Control en el trabajador podríamos dar como ejemplo evitar o limitar el tiempo de exposición de trabajador y que se evidencie el correcto uso de los elementos de protección personal. Hablaré de cada elemento que mencioné anteriormente, pero ahora incluyendo la fuente, el medio y el trabajador. Por ejemplo, en la fuente, tener un respectivo cuidado y uso de protección antes de hacer funcionar la mojadora. En el medio, realizar tareas de mantenimiento, limpieza con la máquina inmóvil y desenchufada. Trabajador, evitar el ingreso de las manos al recipiente cuando éste esté en movimiento. Cuarto de crecimiento, fuente. Podríamos sugerir cambiar de sitio la olla. En el medio, señalización de área húmeda a temperatura alta, señalar las medidas de seguridad para entrar al lugar. Trabajador, evitar calzado liso, evitar prisas, utilizar guantes antitérmicos, hacer uso del calzado correcto como zapatos adherentes. En el horno, la fuente. Solicitar evaluación de ruido en el ambiente y realizar el mantenimiento preventivo a esta maquinaria. Evaluar temperaturas. En el medio, señalización de uso obligatorio de protección auditiva y facial. Ventilación general. En el trabajador, utilización de protección auditiva como tapones y aislantes de ruido, aunque esto pues también a la vez no es muy bueno porque pues no se escucharía muy bien que el horno está indicando que el pan ya está. Guantes largos y evitar el uso de trapos húmedos para el retiro de las bandejas. Así también evitar estar frente al horno cuando se abre. Lo correcto sería abrir quedando detrás de la puerta para evitar contacto con el humo, implementando el uso de gafas. Cuarto de residuos. Fuente. Solicitar la desinfección de los recipientes correspondientes haciendo uso de recipientes cerrados y ordenados. Medio. Utilizar artículos de limpieza como jabón líquido, realizar la respectiva limpieza y desinfección y evitando contaminación. Trabajador. Evitar la exposición a factores contaminantes usando mascarilla y guantes de limpieza. Elementos de protección personal. Fuente. Solicitar al empleador la entrega de equipo de seguridad personal y uniforme de trabajo correcto y en buen estado, EPP. Medio. Dar instrucciones sobre cómo debe usarse el equipo de seguridad y en qué área se debe usar ciertos elementos, incrementar el uso de calzado correcto. Trabajador. Utilizar el uniforme de manera adecuada, cumpliendo las normas de seguridad, evitando accesorios, utilizando red para el cabello y usando el calzado necesario para el material del piso. Señalizaciones de sectores importantes. Fuentes. Solicitar que se explique qué hacer de acuerdo a cada señalización y se coloquen más señalizaciones para las áreas de peligro. Medio. Implementar el uso de señales en sectores que lo necesitan, cerca al horno y cerca a los lugares donde se dejan los residuos. Dar instrucciones respectivas a las normas de seguridad. Trabajadores. Poner en práctica las precauciones, trabajar bajo las normas de seguridad dadas. En el lavadero. Fuente. Cambiar el tamaño del lavadero a la altura necesaria. Medio. Pausa activa. Trabajador. Practicar el cambio de turno de actividades evitando posturas muy incómodas y perjudiciales. En la falta de personal. Fuente. Solicitar contratación de personal, organizando de manera que en los lugares lo necesitan. Medio. Dirigir a los trabajadores a las áreas que necesitan más personal. Trabajador. Trabajar bajo las instrucciones que se dieron en la contratación, practicar el cambio de turno en actividades que requieran mayor tiempo de pie. En el material de piso, en la fuente sería consultar si el piso del lugar del trabajo es el necesario para elaborar, mejorar el material o cambiarlo con uno que sea más antideslizante. Medio. Señalar en qué momento no se debe caminar por ciertos lugares del piso para evitar incidentes o peor accidente, por ejemplo al momento de trapear o cuando se lleve el carro al horno. En el trabajador, utilizar calzado necesario para evitar caídas o tropiezos, utilizar zapatos antiadherentes. En falta de espacio, reorganizar la maquinaria, mejorar la infraestructura, ampliar el lugar. En el medio,
hacer uso de mesas más cercanas a los hornos, señalización de prevención contra quemaduras. Y en el trabajador, utilización de guantes largos, evitando así quemaduras, uso de gafas como contra vapores y evitar el uso de trapos húmedos. Y bueno, ahora hablaré sobre lo que es, y para finalizar hablaré sobre la jerarquía de controles de riesgo. Es un sistema utilizado en los centros de trabajo para minimizar o eliminar los riesgos laborales y con ello reducir el número de accidentes y enfermedades de trabajo. Es una técnica básica de seguridad y salud en el trabajo utilizada a nivel mundial. Este sistema se basa en 5 pasos básicos y ordenados jerárquicamente de acuerdo a la prioridad de uso para poder controlar un riesgo, los cuales estos serían eliminación, sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos y equipo de protección personal. Los demás ya lo encontraríamos en los archivos, en el Word, explicando más detallado sobre cada una de ellas. Espero que el trabajo sea de su agrado, profesor, y cumpla con sus expectativas.